Listo, Cristo. Bendiciones, hermanos, en esta preciosa tarde. Qué privilegio, qué bendición para mí, en lo personal, ¿verdad? Y creo que también para mi hermano Esteban, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Y pues no es fácil perseverar, ¿verdad? En la gracia, en la misericordia. Pero estamos aquí, hermanos, solamente porque hemos creído la palabra divina, la palabra eterna, la palabra de Dios, que un día, como todo el mundo, ¿verdad? Caminando sin Dios y sin esperanza, como dice su palabra, en el mundo, ¿verdad? También siguiendo la corriente del mundo, nos encontrábamos en tinieblas, perdidos, pero un día, por la misericordia y por el amor de Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo y tenga la vida eterna. Así que un día, por la gracia de Dios, yo en lo personal, cuando menos esperaba, oí la voz de Dios, oí el llamado de Dios y bendito sea Dios que aquí estoy, hermano. Ya algunos años y perseverando, hermano, porque el camino del Señor, el camino de santidad, el camino de justicia, pues no es fácil, hermano. Se necesita el poder de Dios, se necesita la presencia de Dios, se necesita la unción de Dios, hermanos, para poder vencer el mundo, como dice su palabra, vencer todo lo que nos acecha, todas las acechanzas del mundo, del enemigo, hermanos. Y para eso se necesita de verdad el poder de Dios, ser ungidos desde lo alto. Amén. Con el poder de Dios, hermano. Sí, aleluya. Humanamente, hermano, nadie puede, hermano, no importa de qué raza, aún los judíos, que es el pueblo de Dios, de donde viene la salvación, aún ellos necesitan el poder y la unción del Espíritu Santo. Así que, hermanos, les saludamos a todos, sin acepción de nadie, sin acepción de personas. Reciban un saludo aquí de su servidor y de nuestro hermano Esteban Argomaniz, que estamos aquí juntos perseverando y creo yo que estamos en una unidad, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? Que primeramente que el mismo Dios que me llamó a mí, lo ha llamado a él, y el mismo Dios que me ha perdonado, le ha perdonado a él. Así que creemos, hermanos, que por lo menos en un poco, ¿verdad? Estamos en cumplimiento de la palabra de Dios. Como dijo el Señor, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, para cumplir los mandamientos. Amén, así es. Y nosotros, tarde o temprano, tenemos que manifestar que somos hijos de Dios y que amamos su ley, amamos sus mandamientos. Y el Señor dijo en su palabra, si 2 o 3 se juntaren, se reúnen en una unidad, en un acuerdo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, ahí estoy yo en medio de vosotros, y nosotros creemos que en esta tarde estamos, por lo menos 2, ¿verdad? Estamos congregados, nos hemos reunido en una unidad y creemos que Dios está aquí con nosotros, hermano. Así que con esa certeza, con esa seguridad, pues vamos a dar principio a este pequeño mensaje que lo hemos titulado la justicia de Dios, hermano. Cuando hablamos de justicia, hermano, hablamos de la ley de Dios, y cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de los mandamientos de Dios, hermano. Y el reino de Dios se rige, el reino de Dios, hermano, la ley de Dios ha sido establecida en el reino de Dios, hermano. Así que
vamos a hablar, hermanos, de la ley de Dios, de la justicia de Dios en esta preciosa tarde. Y saludamos, vuelvo a repetir, especialmente a nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿verdad?, locales de aquí de San José, California, ¿verdad? Y también saludamos a nuestros hermanos, si hay alguno por ahí que está conectado y llega a escuchar este mensaje, ¿verdad? Pues también les saludamos muy en especial en esta preciosa tarde, julio 5, ¿verdad? Del 2020. Así que, hermanos, vamos a leer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque para mí, hermano, para mí lo más sublime, lo más poderoso, hermano, y que cambia nuestras vidas, es cuando oímos la palabra, cuando oímos verdaderamente el mensaje divino de Dios. Amén. Y esta es su palabra, hermano. Sí, aleluya. Que cuando creemos su palabra, cuando entra por un oído, cuando oímos con el oído espiritual, hermano, y llega a nuestro corazón, es cuando de verdad, hermano, empezamos a manifestar que de verdad somos hijos de Dios, hermano. Así que vamos a leer la palabra. Ya hemos estado hablando de estas escrituras, porque estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Dios, de la doctrina de los apóstoles, hermano. No estamos hablando de ciertas doctrinas de diferentes iglesias o religiones, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Dios, hermano. Y solamente la doctrina de Dios, que es la palabra de Dios, cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de ver el mundo, cambia nuestra manera de ver las cosas, hermano, porque Dios abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y empezamos a vivir una vida diferente, hermano, que manifiesta que de verdad hemos creído la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 5, hermanos, Mateo capítulo 5, bendito sea Dios, gracias Padre, bendito seas. Mateo capítulo 5 y el verso 17, hermano, esperemos que ya lo leímos, me parece, el jueves, ojalá y se acuerden, ¿verdad? Pero bueno, hermano, como siempre he dicho, hermano, anote las escrituras, y que Dios me permita, ¿verdad?, darles las escrituras que Dios ha puesto en mi corazón, para que podamos entender realmente el final del mensaje que Dios en realidad quiere que podamos nosotros, ¿verdad?, recibir, creer y entender, hermano, porque es Dios el que nos da el entendimiento. Amén. El que nos da la revelación, hermano, sí, aleluya, de lo que Él verdaderamente, el objetivo, hermano, el corazón del mensaje, hermano. Así que vamos a leer, hermano, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, dice, el 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo. Aleluya, Padre justo. Bendito Dios. Entonces, hermano, aquí el Señor nos está hablando ya de la justicia, hermano. De cómo Él ama la justicia. Cómo Él nos llama, ¿verdad?, a que podamos obedecer y seguir su ejemplo. Seguir, porque Él dice que Él vino a cumplir los mandamientos de Dios, hermano. Y eso es la justicia de Dios, hermano. Entonces, cuando dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia, pero en sí no es nuestra justicia, ¿por qué? Porque cuando habla de justicia, habla de justos, hermano, habla de que nosotros, si no nos volvemos y si no somos más justos que los escribas y fariseos, hermano, no podemos entrar al reino de Dios, hermano. Aleluya. Nadie, hermano, Y finalmente dice la palabra de Dios, hermano, Romanos capítulo 3, me parece, o capítulo 2, Ahí Dios, hermano, condena aún a los judíos, condena a nosotros también que éramos gentiles. Dice, porque no hay ni siquiera un justo, hermano. Entonces, la justicia que es, pero la justicia de Dios. Porque el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Él es el justo y Él es el que ha venido y ha dado su vida para justificarnos, hermano. De otra manera, no hay ni siquiera un justo, hermano. Bendito Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos de justicia, hermano, miren, hermano, Hoy en día todo el mundo, toda la tierra está clamando por justicia. Todo el mundo, ¿cuál es el objetivo de la persona? ¿Cuál es el mensaje de las personas? Sea de la raza que sea, buscando y pidiendo justicia. Acabamos de tener un montón de manifestaciones, un montón de problemas, y la gente protestando, y el mensaje principal que es justicia. Queremos justicia, queremos justicia, hermano. No hay justicia fuera de Dios. No hay ningún gobierno, no hay ningún reino donde mora la justicia, hermano. Por eso Él vino a establecer su justicia, Él vino a establecer su reino, porque el reino de Dios, mire lo que es el reino de Dios. Y hay gente que no sabe, hermano, porque nunca ha oído, hermano. ¿Por qué? Porque han oído doctrinas y mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Pero el reino de Dios, lo primero dice justicia, hermano. Justicia y luego paz. Son tres palabras que describen el reino de Dios y su ley y su justicia, hermano. Justicia, paz, y el resultado de la justicia, el resultado de la paz es gozo, es felicidad, es armonía, hermano. Ese es el reino de Dios. Y la mayoría de la gente está buscando, está pidiendo justicia, paz en todas las naciones. Dos cosas. Dos palabras, hermano, que están pidiendo, que están buscando. Mire las manifestaciones, hermano. Y el objetivo principal es justicia, paz, hermano. No hay, mire cómo dice la palabra de Dios, que toda injusticia es pecado. Y la tierra hoy en día, no solamente Estados Unidos, México, no, dice que toda la tierra está llena de maldad. El pecado se ha multiplicado, ya no hay justicia. Por eso el mundo, la humanidad está buscando y clamando por justicia, hermano.
Pero solamente Dios nos da la justicia, la paz, que no solamente necesita nuestro cuerpo, sino la paz espiritual, la justicia espiritual, hermano. ¿Ve? No hay justicia, no hay paz fuera del reino de Dios, hermano. Por eso necesitamos estar ciertos que pertenecemos al reino de Dios, que ya entramos al reino de Dios. Porque solamente, si no, hermano, solamente tenemos religión. A lo que hemos entrado es a una religión. A lo que hemos entrado es a cierta iglesia. Llámese como se llame, hermano. ¿Ve? Si usted todavía no manifiesta la justicia, la santidad de Dios, la paz de Dios, hermano, no se engañe a usted mismo, hermano. Examine su caminar, examine su experiencia espiritual. Si de verdad ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, con Dios, porque es el Espíritu Santo, es Dios el que nos ha venido a buscar, hermano, y todavía está buscando a sus hijos. ¿Ve? Así que, hermano, de corazón le digo, porque miren, si no somos justificados, ¿ve? La doctrina de los apóstoles, lo primero que nos enseña es la justificación. Justificados pues por la fe. Eso significa que Dios nos perdona como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos hecho nada. Nos declara inocentes, nos declara hijos de Dios y herederos del reino de Dios. ¡Gloria a Dios! Bendito Sí, Dios, Señor. hermano. Entonces, miren nada más, hermano, hay gente que no hermano, oímos de justicia, oímos de la justicia de Dios, de los justos, hermano. La naturaleza, la imagen de Dios, hermano, es el ser justo, el ser santo, el Dios justo, el Dios santo, hermano. Esa es la naturaleza principal de nuestro Creador, de nuestro Padre, hermano. ¿Ve? El primer hombre, Adán, dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La misma naturaleza. Adán era un hombre santo, un hombre justo. ¿Por qué? Porque era la imagen misma de Dios, hermano. ¡Aleluya! Por eso, aún al Señor Jesucristo se le llama el segundo Adán, porque Él vino a manifestar. Dios se hizo visible a través de su Hijo, ¿ve? Su Hijo Jesucristo, manifestando la misma naturaleza de Dios, el ser justo, el ser santo, hermano, ¿ve? Y esos son los hijos de Dios. Esa es la naturaleza, esa es la imagen de los hijos de Dios. La justicia, el ser justos, el ser santos, hermano. Si una persona no vive y no manifiesta la justicia de Dios y no manifiesta la santidad de Dios, hermano, lo ha engañado la bruja, lo tiene engañado, hermano. No solamente el mundo, ¡Aleluya! sino la misma religión lo ha engañado, hermano. ¿Ve? No, hermano, Él vino para restaurar lo que el hombre, ¿ve? Perdió, lo que la mujer perdió, hermano. Si una mujer no manifiesta justicia, una mujer justa, ¿ve? Una mujer santa, hermano, tenemos que examinar nuestro caminar, hermano, ¿ve? Porque ese es el objetivo principal de Dios, es venir a cambiar nuestra naturaleza. Esa es una nueva creación. La nueva criatura es un hombre santo, un hombre justo, una mujer santa, una mujer justa. Eso es lo que Dios, esa es la obra de Dios, hermano. Ese es el nuevo hombre, esa es la nueva naturaleza del ser humano. Esa es la transformación, hermano. No se engañe, hermano. Bendito Dios. Así que, hermano, ¿por qué? Porque mire nada más lo que le voy a decir,
dice aquí Romanos, no, perdón, primera de Corintios, me parece. Primera de Corintios, capítulo 6, hermano, ve, ahí mismo dice, no os engañéis, bendito Dios, porque mucha gente, hermano, cree que porque ya pertenece a cierta iglesia, o porque ya entró a alguna religión, o porque, hermano, bendito Dios, y muchas veces siguen viviendo la misma vida, hermano, una vida de injusticia, una vida de inmundicia, no hay santidad, no hay justicia, hermano, son siendo justos, siendo injustos, toda injusticia es pecado, hermano, bendito Dios. Dice aquí la palabra, dice aquí la palabra de Dios, y capítulo 6, capítulo 6 de Primera de Corintios, dice, y el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios, hermano? Bendito sea Dios. No erréis. Mire, hermano, cuánta gente está errada, hermano. Cuánta gente está engañada, cuánta gente creyendo, Pero si usted, hermano, hermana, si usted no ha sido justificado, si usted no ama la justicia de Dios, en otras palabras, para guardar los mandamientos de Dios, necesitamos amar a Dios, necesitamos amar su justicia, y solamente cuando Dios cambia nuestro corazón, hermano, esa es la nueva creación, ese es el nuevo hombre, un hombre justo, un hombre santo a la imagen y semejanza de Dios, hermano. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? En otras versiones dice, no heredarán el reino de Dios, hermano. Ajá. Y en otras palabras, como el Señor nos está diciendo en Mateo capítulo 5 y el verso 18, me parece, o 20, dice, y si vuestra justicia, no fuere mayor que los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de Dios, hermano, No os engañéis, hermano. Y aquí mismo dice, hermano, dice, no erréis, no erréis, dice, que ni los fornicarios, hermano, ni los idólatras, hermano. Hay gente que no sabe lo que es idolatría, hermano, porque hay gente que prefiere, y ahorita posiblemente hasta está sucediendo, en vez de oír el mensaje, está con el teléfono, mire, chateando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ama más su teléfono, y eso es un ídolo que lo va a llevar al infierno. Usted ese teléfono lo va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque ahora es un ídolo para usted, y usted es un idólatra, aunque usted ni siquiera se da cuenta, hermano. Aleluya. Bendito Dios. Y no solamente eso, hermano. Hay tantas cosas que se han vuelto una idolatría para nosotros, que estamos muy pendientes de la televisión, del internet, de tantas cosas, y eso es idolatría, hermano. Ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, bendito sea Dios, hermano, adulterio, hermano, ni los adúlteros. Y el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo, el otro día les dije, lean por el capítulo 5, 6 y 7, donde habla de toda la ley de Dios, todo lo que es la justicia de Dios, hermano. Ahí habla del adulterio, que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, en sus pensamientos empieza a pensar cosas, hermano, ya sea hombre o sea mujer, hermano, si un hombre, hermano, no respeta a una mujer casada, y si una mujer no respeta a un hombre casado, hermano, eso es adulterio, hermano,
Y Dios, Dios, su naturaleza es justo, Él va a aplicar su ley con justicia, hermano, Bendito Dios. Entonces dice aquí, mire, ni los afeminados, bendito Dios, hermano. Hoy el mundo está lleno, hermano, Hoy el mundo está lleno de afeminados, de mujeres con mujeres, hermano, ¿Cómo está la tierra? El pecado se ha multiplicado, hermano, ¿Por qué causa Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hermano, ¿Y sabe cuántos justos había ahí, hermano? Aún Dios habló con Abraham y le dijo, encubriré yo lo que voy a hacer, porque ya no tengo, ya Dios, ya no le quedaba otra cosa más que aplicar su ley, aplicar su justicia, hermano, Y aún aquel justo, aquel hombre de Dios, Abraham, Dios dice, no puedo yo ocultar lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra, porque este hombre también es justo. Y él sabía que también había un justo ahí en Sodoma y Gomorra. Solamente uno. Bendito Dios. ¿Cuántos justos habrá hoy en este día? En esta tierra. Aún Dios es el que nos justifica. Nadie se puede justificar a sí mismo. Ajá. No hay otra manera de ser justos. Solamente por la justicia de Dios. Entonces dice que en Sodoma y Gomorra solamente había un justo, Lot. Y Dios sabía que era familia de Abraham. Y por causa de este justo, aún nuestro padre Abraham, el padre de la fe, conforme a la fe, dice que él todavía trató de interceder. Y todavía le dijo a Dios, Señor, ¿vas a destruir al justo con el injusto? Yo sé que tú eres un Dios justo. Aleluya. Oh, qué hermoso es conocer a Dios. En su justicia, en su santidad. Dios es justo, Dios es santo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Entonces Abraham, temeroso de Dios, quizás con temblor y temor de Dios, le dijo, Señor, vas a destruir al injusto con el justo. Y Dios todavía, Abraham le dijo, si hubiera 50 justos, ¿qué harías? ¿Vas a destruir a esos justos? Y Dios le dijo, no, si hay 50 no destruyo. Y aún llegó hasta 10 justos, pero en realidad no había solamente uno, hermano. Entonces por eso dice la palabra de Dios que los injustos no heredarán el reino de Dios. No pueden entrar al reino de Dios, hermano. Aleluya. Si usted ha sido injusto con sus hijos, si usted ha sido injusto con su esposa, si usted ha sido injusto con su esposo, hablando a las mujeres, hermano, porque hay mujeres injustas. Y se dicen muy cristianas, hermano, pero son injustas con sus esposos, con sus hijos, madres injustas, hijos injustos, hermano, y llamándose creyentes, llamándose cristianos, hermano. Ajá. Hermano, toda injusticia es pecado. Si usted todavía practica la injusticia, usted todavía está en pecado. Arrepiéntase. En verdad, todavía hay tiempo de que usted se arrepienta. De verdad, hermano, Dice que en el tiempo de Noé, hermano, en el tiempo de Noé solamente uno, hermano, solamente a un Dios dio testimonio, Noé, Génesis capítulo 7, bendito Dios, dice, solamente entra tú, Noé y tu familia en el arca de salvación, porque solamente a ti te he visto justo en toda esta generación perversa, maligna, solamente a ti te he visto justo, hermano.
Hermano, millones y millones de personas, hermano, ¿ve? Un solo hombre, ¿ve? Como dice acá la palabra, por tu justicia, ¿ve? Si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no podrán ser salvos, no podrán entrar al reino de Dios, ¿ve? Por eso el Señor le dijo a Noé, por tu justicia, porque tú has manifestado ser justo, a ti he decidido salvarte, ¿ve? Y a los tuyos, a tu familia, ¿ve? Bendito Dios. Así que, hermanos, la justicia de Dios, por la justicia de Dios, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Entonces, hermano, miren lo que dice aquí, miren lo que dice aquí, Jeremías 33, ¿ve? Es una escritura muy conocida de muchos, ¿ve? Pero no Jeremías 33:3, ¿verdad? Porque muchos recitan esa palabra y creen que los oídos de Dios están atentos a todo malviniente, a todo que dice que nomás porque reclama ser cristiano. No, dice la palabra de Dios que los oídos de Dios, la mirada de Dios está atenta a los justos. Amén. Bendito Dios, ¿ve? Él oye a los justos, no a cualquier malandrín, no a cualquier que se dice que pertenece a cierta iglesia. No, Dios ama el oír a los justos. Amén. Bendito Dios, ¿eh? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice Ezequiel 33. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías 33, hermano. Bendito Dios. Jeremías 33. ¿Ve? Esa escritura es muy conocida por todos los bribones, ¿ve? Oh, no, sí. Clama a mí que yo te responderé. Y haciendo y deshaciendo por ahí, ¿ve? Adúlteros, borrachos, ¿ve? Maldicientes, ¿ve? Estafadores, ¿ve? Bendito Dios, ¿ve? Sí, pero sí, clama a mí que yo te responderé, ¿sí? Bendito Dios, ¿ve? Dice Jeremías 33:15, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice, en aquellos días, dice, y en aquel tiempo haré producir a David un pimpollo de justicia, ¿ve? Bendito Dios. Mire, esta versión es antigua, hermano, la que yo tengo aquí, ¿ve? Es antigua, hermano, ¿ve? Aquí, por ejemplo, en Primera de Corintios, donde habla del hombre natural, que no entiende lo espiritual, que necesita nacer de nuevo, ¿ve? Aquí en esta escritura dice, el hombre animal no entiende lo espiritual, ¿ve? ¿Por qué? Porque necesita una nueva naturaleza. Ajá. Y la naturaleza de Dios, que es el ser justo, el ser santo, hermano, ¿ve? Dos cosas que describen la personalidad, la naturaleza de Dios, hermano, ¿ve? La santidad y la justicia, hermano, ¿ve? Eso es lo que Dios, hermano, es lo que Dios quiere restaurar y cambiar en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos criados y a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado perdimos toda la naturaleza, toda la imagen de Dios, hermano, ¿ve? Que es la santidad y la justicia, hermano, ¿ve? El hombre santo, el hombre justo, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Dice, escuche con atención, hermano, ¿ve? Dice, en aquellos días haré producir a David un pimpollo de justicia, En otras versiones dice, un renuevo, ¿ve?
Y luego en otra escritura dice un vástago, ¿ve? Bendito Dios, de la raíz de Isaí. Isaí fue el padre de David, hermano, ¿ve? Conforme a la carne. Por eso el Señor aún le dijo a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos, porque Él conforme a la carne, conforme a la promesa, Él vino del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, hermano, ¿ve? Bendito Dios. Entonces dice, y hará juicio y justicia en la tierra, hermano. ¿Ve? En aquellos días, dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que la llamarán Jehová, justicia nuestra, hermano. ¿Ven? Bendito Dios, porque Él es nuestra justicia, hermano. Nadie puede justificarse a sí mismo, hermano. Y justificación significa salvación, hermano. Que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que hemos sido declarados en el juicio de Dios, en la corte suprema y espiritual de Dios. Hemos sido declarados inocentes. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios, eso significa justificación, hermano. Ahora no sé, Dios nos justifica. Ahora Dios nos perdona. No hay otra manera, de que nosotros podamos entrar al reino de Dios, hermano. Bendito Dios. Entonces dice, y se le llamará Jehová justicia nuestra, hermano. Dice que Él vino a establecer, a establecer justicia aquí en la tierra. Y cuando hablamos de justicia, de la justicia de Dios, hablamos del reino de Dios, hermano. No estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de cierta religión, hermano. Estamos hablando del reino de Dios. Amén, así es. Que Él vino a establecer aquí en la tierra, hermano. Y el reino de Dios es justicia, la justicia de Dios, no la justicia de ciertos gobiernos, hermano. Todos los gobiernos están corrompidos. Todos los reinos, el Reino Unido, el reino de España, el reino de, llámele como se llame, o las religiones, aún las religiones están corrompidas, hermano. Las iglesias, llámese como se llame, hermano. Dios nos habla, cuando hablamos de justicia, hablamos del reino de Dios. Solamente ahí mora la justicia, la verdadera justicia. Sí, santo. Hermano, hoy en día cuánta gente, su palabra, su petición es justicia. Usted vea las noticias, usted oiga las manifestaciones en cualquier país, nómbrele como le nombre, Venezuela, México, Estados Unidos, no se diga, hermano. Justicia, queremos justicia, queremos igualdad, muriéndose de hambre la gente. Bendito Dios, hermano. Queremos justicia, paz. Hermano, la verdadera justicia, la verdadera paz es cuando entramos al reino de Dios y somos hijos de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el resultado de la justicia y la paz es el gozo, es la felicidad, es cuando somos felices. Tengamos para comer o no tengamos para comer, tengamos trabajo o no tengamos trabajo. Nuestro corazón está lleno de gozo. Amén. Nuestro corazón está lleno de felicidad. Sí, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho justos. Porque Dios, ahora somos hijos de Dios. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solamente aquellos que han recibido la paz,
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Bendito Dios. Sino mi paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios, hermano. La justicia de Dios, hermano. Si usted todavía no siente, si usted cuando hace algo injusto, cuando usted practica la injusticia, si usted no siente que algo le redarguye, si usted no siente que algo le reprende, hermano, por Dios, de corazón le ruego, le pido, examine su caminar y arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Amén. Ajá. Solamente con arrepentimiento somos justificados. Si usted no se arrepiente, usted no puede ser perdonado. Usted no puede ser justificado, hermano. Y dice que los justos heredarán la tierra. Amén. Los justos heredarán el reino de Dios. Sí, Bendito aleluya. Dios. Aleluya. Entonces, hermano, mire, Jeremías, ¿verdad? Ya mencionamos Jeremías, ¿ve? Mire, fíjese lo que dice Ezequiel 14, hermano, ¿ve? Hablando de los justos, hablando de la justicia, hermano, ¿ve? Hermano, el propósito principal de que el Señor Jesucristo tuvo que morir y pagar un precio, hermano, es para justificarnos, es para santificarnos, hermano. No hay otro propósito, no hay otro objetivo de Dios, sino para volvernos, ¿ve? Para nacer de nuevo, ¿ve? Un nuevo hombre. Dice la palabra de Efesios capítulo 2, me parece, un nuevo hombre creado según Dios en la santidad y la justicia de Dios, hermano. A la imagen y semejanza de Dios, hermano. Bendito Dios. Ezequiel 14, hermano, mire lo que dice aquí, ¿ve? Hermano, en el tiempo de Noé, hermano, cuando Dios ya se enfadó de esa generación maligna, hermano, cuando hablamos de una generación maligna, ¿ve? Aún Pedro en su sermón, en el primer, cuando nace la iglesia, dice, ¿ve? Sed salvos de esta perversa generación, de esta generación maligna, hermano, ¿ve? Hermano, cuando hablamos de maligno, hablamos del diablo, ¿ve? Esta generación diabólica, hermano, ¿ve? Dice la palabra, hermano, también en primera de Juan, ¿ve? Y lo leímos, creo que el jueves, capítulo 5 y verso 17, me parece. Toda injusticia es pecado. Amén. Y dice que todo el mundo, toda la tierra está bajo el poder del maligno. Oh, hermano, ¿ve? Por eso la gente está clamando por justicia. La gente está clamando por la paz. Bendito Dios. Dice, mire lo que dice aquí, hermano. En el tiempo de Noé, hermano, ¿cuántas personas fueron salvas? 8. 8, hermano, pero por la justicia de uno. ¿Ve? Si vuestra justicia no fuere mayor que los religiosos, hermano, los fariseos y los escribas representan la religión, representan los religiosos, hermano, y hoy en día está lleno, la tierra se ha multiplicado, hermano, ¿ve? No solamente de la maldad, hermano, ¿ve? Sino de la religión, hermano, ¿ve? El primer religioso fue Caín, fue el diablo, porque aún la palabra de Dios dice que Caín era hijo del maligno, hermano, ¿ve?
Primera de Juan, creo que capítulo 13, hermano, ¿ve? Dice que Caín era hijo del maligno. ¿Era hijo de quién? Hijo del diablo, hermano, ¿ve? Se oye fuerte, hermano, yo sé, hermano, se oye fuerte. Pero, hermano, aún es tiempo de arrepentirnos. Bendito sea Dios. Miren, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano, solamente 3 personas se salvaron, hermano, Lot y sus 2 hijas. Amén. Ajá. Aleluya. Pero por la justicia de uno. Amén. Así es, santo. Por Lot el justo. Así lo describe la Biblia. Amén. Solamente uno. Me imagino que aquellas ciudades eran unas ciudades grandes con mucha gente, hermano, pero todos se habían corrompido, hermano. Todo era injusticia, todo era maldad, hermano, hermano, y un solo justo, y por este justo, hermano, aún dice que sus 2 hijas fueron salvas. Su mujer también ya venía en camino, pero bueno, aquellos que aman la palabra de Dios, aman el oír y escudriñar las escrituras, saben de lo que estamos hablando. Su mujer, hermano, venía ya con ellos, pero de repente pensó en todos sus grandes vestidos que tenía, en todas las pinturas que tenía, en todas las joyas que estaba dejando allá, todas las comodidades que tenía en su casa, hermano. Y dice que miró para atrás, dando a entender que quería regresar. Aleluya. Y ahí terminó, hermano, Santo. Se volvió una estatua de sal, ¿Por qué? Porque el mandamiento era: escapen por su vida, corran por su vida y no miren hacia atrás. Amén. Dios ama que guardemos sus mandamientos. Bendito Dios. Esa es la justicia de Dios, hermano. Si alguien dice que ama a Dios y que cree en Dios y no guarda sus mandamientos, hermano, hermano, dice aquí capítulo 14, Ezequiel 14, hermano, miren, dice, y esto es hablándole al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. No nos está hablando a nosotros, ¿por qué? Pues nosotros no. En aquel tiempo dice que nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza. Todos los gentiles éramos idólatras, adorando a diferentes dioses. Quizás no el teléfono como ahora, pero sí adorábamos el trueno, la lluvia, el fuego y cualquier piedra. Adorábamos un palo, hermano, idólatras, pero aquí le está hablando al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Dios, hermano. No le está hablando a cualquier pueblo, hermano, pero aún este pueblo, el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, ya se había contaminado. Ya eran dignos de muerte. Porque dice el Señor que la paga del pecado es muerte, hermano. Ya este pueblo, hermano, ya estaba contaminado. Ya sus hijos se habían casado con filisteos, con filisteas, se habían contaminado con otros dioses, hermano. Hermano, y ya Dios estaba ya casi para destruir esta nación. Estamos hablando de una nación, hermano. Y no eran 100,000, 200,000, ya eran millones de personas, hermano. Bendito Dios. Aleluya. Dice aquí Ezequiel capítulo 14 y el verso 14 dice,
Dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, ¿ve? Está hablando de la tierra, ¿ve? Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, porque son hombres justos, la vida que viven, la vida, aún sus vecinos, sus familias, dan testimonio de que son hombres justos. Mire la palabra de Dios en Job capítulo 1 dice, y Job era un hombre, no había en toda la tierra de Uz que hubiera un hombre como Job, perfecto, justo, temeroso de Dios. Y aquí mismo Ezequiel, el gran profeta de Dios, lo está mencionando, pero Dios a través del profeta está mencionando y está dando testimonio, aleluya, de Job, porque llegó el momento que Dios mismo en su cara, en la cara de Satanás, en la cara del diablo, le dijo, mira, ¿no has considerado y no has visto a mi hijo Job? Dios se siente tan orgulloso como un padre aquí en la tierra cuando sus hijos aman su consejo, aman su palabra. Amén, así es. Un padre que de verdad ama a sus hijos, los educa con justicia, los guía con justicia. Amén. Amén, hermano. ¿Ve? Y un padre cuando ve a sus hijos que ya crecieron, casados y que no le dan problemas, ¿ve? Se siente orgulloso. Da testimonio con la frente en alto. ¿Ve? Así Dios también. Yo creo que cuando tiene una reunión de ángeles y aún los justos y dice, mira a mi hijo, mira a mi hija fulana, mira a mi hijo fulano, Aleluya. dando testimonio, mira, yo no morí en vano, dice el Señor. He aquí mis hijos justos, he aquí mis hijas justas, he aquí mis hijos santos. Cuando Él dio testimonio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí mi Hijo, en el cual me siento contento, me siento orgulloso. A Él oí. Bendito Dios. Un día el Señor va a dar testimonio. Como está dando testimonio aquí de, no solamente de Job, está dando testimonio de Daniel. Y luego también está dando testimonio de Noé. Aleluya. Hebreos también habla de Noé. Habla de Abel. Abel el justo. Manifestando la misma naturaleza de nuestro Padre, de nuestro Creador. En justicia, en santidad, hermano. No se trata de brincos y saltos, no, hermano. Tenemos que manifestar si de verdad somos hijos de Dios, hermano. Bendito Dios. Dice aquí, ya vamos a estar terminando, hermanos, disculpen. Dice, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Hermano, de millones de personas, aún en este pueblo escogido, aún dentro del pueblo santo escogido de Dios, hermano. Llegó el momento que Dios ya estaba cansado, hermano, de este pueblo, hermano. Idólatra, rebelde. Siempre estaban murmurando, hermano. Siempre estaban renegando, hermano. Hermano. Y dijo el Señor, si yo decidiera terminar con todo lo que está en la faz de la tierra, y especialmente con el pueblo de Israel, solamente estos tres hombres, solamente estos tres varones, por su justicia, salvarían su vida. Amén. Medite, hermano, medite. Sí. Piense, hermano. Oh, hay iglesias que hay 20,000 miembros. ¡Ah, no! Todos somos hijos de Dios. Todos nos vamos derechito al cielo.
siga creyendo esa mentira. Siga creyendo y siga caminando por ese camino ancho, por esa puerta ancha, hermano, que lleva a la perdición y que lleva al infierno, hermano. Bendito Dios. Ya para terminar, hermano. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, hermano. Bendito Dios. No quiero asustarlo, hermano. Solamente quiero que medite, hermano. ¿Por qué? Porque la gente cree que la salvación nomás es tronar los dedos, hermano. Poner su nombre en cierta iglesia. No, hermano. Hechos capítulo 3, y con esto vamos a estar terminando, hermanos, y espero que le ayude, hermano, para que haga conciencia, medite, hermano. Si usted todavía está practicando la injusticia, hermano, mire, hay muchas maneras de cometer injusticia, hermano. Por eso la gente está clamando por justicia, hermano. La policía comete injusticia, todos los gobiernos cometen injusticias, hermano. Y nosotros también cometemos injusticias, hermano. Por eso hay tantos divorcios. ¿Qué pasa con los hijos? No les importa. No les importa si los hijos al último se quedan sin padre, sin madre. Esa es una injusticia. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos? Sea la madre, sea el padre. Es una injusticia. ¿Cuántos hijos no aman a sus padres? Finalmente aborrecen a sus padres. No, finalmente, ya que crecen los hijos, no quieren ni siquiera darles un vaso de agua a sus padres. Eso es injusticia, hermano. Eso es quebrantar, infringir la ley. ¿Cuántos hijos, verdad, que ya crecen y sus padres ya están ancianos, ya no tienen quien los cuide, ya no se pueden cuidar por sí solos? Inmediatamente los llevan a un asilo. Allá terminan como si fueran perros abandonados. Esa es una injusticia. Y de eso está lleno, y aún en gente que se dice cristiana, que se dicen hijos de Dios. Mentirosos. Les han mentido. El diablo es el padre de mentira. Bendito Dios. Hechos capítulo 3. Examine su caminar, examine su vida. Si usted vive una vida como cualquier persona, no ama la santidad, no ama la justicia, usted no manifiesta la verdadera naturaleza de Dios, hermano, tenga cuidado. Dice aquí, dice, Hechos capítulo 3 y verso 14, hermano, dice, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Está entendiendo lo que Dios le quiere decir? Bueno, espero que Dios le revele, espero que Dios le dé entendimiento, como aquel eunuco, ¿verdad?, que se encontró con Felipe y le dijo, el eunuco venía leyendo la Biblia, venía leyendo Isaías 53, y le pregunta a Felipe, dice, ¿y entiendes lo que lees? Hermano, yo espero que Dios le revele y le dé entendimiento para que entienda lo que el Señor le dice en esta tarde, hermano. Mas vosotros al santo y al justo negasteis. Hermano, el Espíritu Santo, dando testimonio a través de Pedro, miren, Pedro y los demás apóstoles, y no solo, especialmente los apóstoles que estuvieron tan cerca del Hijo de Dios, ellos miraron a Dios. Ellos miraron la imagen y la semejanza de Dios, la naturaleza de Dios en santidad, en justicia. Por eso Pedro
lleno del Espíritu Santo, pudo dar testimonio y decir: ustedes negaron y entregaron a un hombre santo, a un hombre justo, el Hijo de Dios, porque los hijos de Dios, esa es la nueva creación. Un hombre justo, un hombre santo. Por eso el Señor Jesucristo, Él fue el primero que vino a manifestar. Él es el segundo Adán. Él manifestó la misma imagen de Dios en santidad y justicia. Estos hombres pudieron ver la vida santa, la vida justa de este hombre. Por eso, con toda certeza, con toda libertad, pudieron decir: y negasteis y entregasteis al santo, al justo de Dios, al Hijo. Esa es la naturaleza del Hijo de Dios, hermano. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Aleluya, Señor, bendito seas. Señor, en esta preciosa tarde, Padre Santo, yo no sé, Señor, pero solamente estamos haciendo su voluntad, Señor. Y perdone, Señor, si yo soy el primero que levanto mis manos, si en alguna manera todavía, Padre, hay algo que me estorba, si hay algo, límpiame, justifícame completamente, Señor. Señor, tu sangre limpia. Esa sangre pura, Señor. Esa sangre santa que fue derramada en el Calvario para santificarnos, Señor. Para, Señor, justificarnos, Padre. Aleluya, Padre. Señor, en esta hora, Padre, oramos unánimes con mi hermano Esteban, Señor. Padre, porque primeramente para darte gracias y agradecido, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nuestras vidas, ha tenido misericordia de nosotros. Yo me siento, Señor, tan bendecido, agradecido, Señor, y por eso, Señor, te amo, Padre. Te amo, Señor, y amo tu justicia. Amo, Señor, tu santidad, Padre. Permíteme crecer en esa gracia, Señor, que cada día, Señor, que su palabra me limpie, Señor. Señor, que cada día pueda manifestar que soy tu hijo, Señor. Que amo, Señor, tu ley. Amo tus mandamientos, Padre Santo. Bendito Dios. Señor, con tu gran amor, Señor, te ruego, gracias, Padre, muy en especial por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a donde quiera que estén, Padre, bendícelos, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos crecer, Padre, Señor, para poder manifestar que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tu familia, Señor, aleluya. Señor, usted no murió en vano, Señor. He aquí tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Y gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos.